Buenas tardes, querida familia de IBR. Dios les bendiga y les guarde. Aquí estamos una vez más esta tarde con el deseo de seguir recibiendo principios que nos ayuden a cada uno de nosotros a hacer un trabajo más efectivo como líderes del Señor. En esta tarde vamos a seguir recordando Josué 1:8. Es como la base fundamental de lo que estamos haciendo. Y Josué 1:8 dice que nunca, y ojalá que así sea, hermano, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién le da gloria a Dios? Amén. Este libro es nuestro manual de operaciones. Sí, es la palabra de Dios. Sí, aquí está todo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Pero tenemos que aprender a amar este libro. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios y sabemos que todo lo que en esta palabra está escrita es importante. Nada está en la palabra que no está ahí porque Dios la puso ahí para que todos nosotros la usamos como base de nuestros principios, enseñanzas y convicciones. Dijimos que los líderes son necesarios. Si usted ha sido un estudiante de la Biblia, se da cuenta que Dios siempre ha usado a alguien para guiar a su pueblo. Desde el Antiguo Testamento hasta el final del libro, vemos que Dios siempre se busca a alguien, usa a alguien para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Los líderes se necesitan. Una terminología que hemos estado usando recientemente, que principalmente porque al pastor mismo le gusta, es que somos siervos líderes. Amén. No es que cuando hablamos de un líder, obviamente hablamos de una persona importante, una persona que tiene gente que le sigue, etcétera, etcétera, pero nunca se nos debe de elevar de manera que simplemente seamos líderes. Realmente lo que nos debe de traer es más responsabilidad de ser como Cristo, porque Cristo no iba caminando por ahí diciendo a la gente yo soy líder, yo soy esto, yo soy aquello. Simplemente Jesucristo lo demostró con su vida. Somos siervos ante que todo. Y recuerden la actitud y lo que hizo Jesucristo por nosotros. Dice que dejando su gloria, se despojó de su gloria para venir aquí a ser un siervo como nosotros. Entonces nada sucede si no alguien lo proporciona el liderazgo. Alguien tiene que iniciar, alguien tiene que guiar, alguien tiene que tener la perspectiva y la visión para seguir adelante. Segundo, el liderazgo determina muchas veces el fracaso o la victoria. Entonces tenemos que ayudarnos a nosotros a fortalecer los fundamentos de manera que sepamos que estamos en buena tierra. Y el liderazgo es influencia. Nosotros, querramos o no querramos, influenciamos a los demás como alguien nos ha influenciado a nosotros, sea positivo o sea negativo. Tenemos que mantener eso en nuestra mente. Hablando un poco de la vida de un siervo líder. La pregunta que tenemos que tratar de meditar en esta tarde es: ¿qué respalda la vida de un siervo líder? Dice Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Quién le da gloria a Dios? Amén. Nosotros, en el caso de nosotros los pastores y los líderes, etc., tenemos que recordar que nosotros aprendemos de los demás, nosotros imitamos. ¿Qué dijo Pablo? Aprender de mí. Entonces, nosotros, querramos o no querramos, yo antes cuando era más joven, estaba empezando, yo decía, wow, qué cosa más grande que Pablo podía decir, ser imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Y yo, ojalá que un día pueda decir eso. Y no es que yo he llegado ahí, no he llegado ahí, porque ninguno de nosotros llega si no fuera por la gracia de Dios, pero es un, voy a llamarle un efecto secundario. Un efecto secundario de ser un buen líder es que alguien te va a ver y va a querer imitar. La conducta de un siervo líder debe ser digna de recordar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dejar una huella en el corazón de los oyentes.
voy a decir esto con respeto. ¿Cuántas veces quizás hemos oído personas o hemos ido a un lugar, una reunión, una enseñanza, y al final de toda la enseñanza decimos, bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué me puedo decir? Una cosa que yo usaba mucho cuando yo estaba enseñando en mi iglesia es, ¿qué se pueden llevar para la casa? Okay, ya oyeron la palabra, ya oyeron lo que Dios nos exhorta a hacer. Ahora, ¿qué podemos llevarnos para la casa? Porque la Biblia no quiere que solo seamos oidores, sino hacedores. Entonces tenemos que siempre tratar de dejar una marca, una huella, especialmente en el corazón de los hermanos que nos oyen. Amén. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hermano, yo cuando pienso mucho en esta responsabilidad, a veces digo, wow, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios y como Dios ha sido con nosotros, que podemos representarlo y llevar a cabo la obra de su reino. Pero es todo por la gracia de Dios. El estilo de vida debe demostrar lo que predica. Es obvio, a mí. El dicho, ¿cuál era el dicho? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso no va muy bien en la vida del líder, en la vida del siervo líder. Y ustedes saben que automáticamente, en el momento que tú y yo, empezando desde que tú le dices a alguien yo soy cristiano, automáticamente la gente a nuestro alrededor va a ver si de verdad tú eres cristiano o no. No lo van a decir, no lo van a anunciar, pero entonces nos pone a una situación donde debemos de demostrar lo que nosotros creemos. El estilo de vida nuestro como siervo líder debe de apoyar, debe de poner la fuerza a lo que predicamos. Y nuestra vida y lo que decimos demuestran nuestra fe. Porque el Señor quiere que nosotros, bueno, dijo el apóstol Pablo, seamos epístolas, ¿no? Cartas abiertas al mundo. El apóstol Pablo nos dejó sin número de consejos. Dice Filipenses 4:9, dice, fíjense, pongan poca atención a las palabras de la Biblia, porque todas las palabras de la Biblia no solo tienen significado, sino tienen propósito. Nada está escrito en la Biblia que está ahí por casualidad. Dice Filipenses 4:9, lo que aprendisteis, fíjense, aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso es lo que dijo Pablo, esto hacer. Ahora vamos a poner a pensar, primero, lo que aprendí. Segundo, lo que recibí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay personas que pueden oír todo el día y no recibir nada. Entonces, pero en este caso, Pablo nos está exhortando y le está exhortando a los líderes siervos que digan, miren, lo que tú has aprendido de mí, lo que recibisteis de mí, lo que oísteis, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién le da gloria a Dios? Amén. El apóstol Pablo nos exhorta a aprender de otros y otros aprenderán de nosotros. Nadie lo sabe todo. Uno de mis pastores mentores, yo creo que el pastor Fabio se acuerda de él, el pastor Huffman Harris. El pastor decía que son pocos los que son perfectamente originales. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de alguien. Todos hemos tenido algún mentor, todos hemos usado el ejemplo, hemos aprendido de los demás. Eso no pasa muchas veces en las iglesias, por ejemplo, a principio de ser un nuevo cristiano, una persona que está asistiendo a la iglesia por primera vez. Por ejemplo, una persona que nunca ha orado, pues va pasando el proceso y aprende a orar y aprende a hacer esas cosas oyendo a los demás hermanos. Y es de tanta influencia muchas veces lo que decimos, que muchas personas aprenden los dichos de otras personas y lo hacen parte de su vocabulario. Jesús llamó a sus discípulos, miren, para que estuviesen con Él y aprendieran de Él. Jesucristo invirtió su vida en la vida de sus discípulos. Es importante, así como Jesús pasó tiempo con sus discípulos públicamente y en privado, nosotros debemos hacer lo mismo, por decirlo así, con nuestros discípulos, con las personas que están aprendiendo de nosotros. ¿Por qué? Porque, miren, conversando, la gente
aprenden los unos de los otros. Obviamente, por ejemplo, ustedes lo saben, la amistad entre personas crece a medida que van compartiendo, a medida que van abriendo el corazón uno del otro, nos vamos conociendo, nos vamos amando más, nos vamos entendiendo más y al mismo tiempo nos vamos a aprender más los unos de los otros. Es muy bello, es muy importante que un pastor, un líder, un maestro tenga relación con sus discípulos. ¿Por qué? Porque así como Jesús invirtió su vida en sus discípulos, Él nos llama a que nosotros hagamos lo mismo. Es un gran privilegio poder invertir la vida en los demás. Claro, como dice la Biblia, todo lo tenemos que hacer a su tiempo. Ahora, vamos a regresar unos minutos nada más a Nehemías, porque en estos días usted va a estar oyendo más de Nehemías, no solo de mí, sino también del pastor Lemo, porque de Nehemías se aprende cantidad. Nehemías fue un gran siervo líder. Entonces, una de las cosas y yo voy a estar en ciertos detalles ya cuando entremos en la vida de Nehemías y en el libro de Nehemías, pues vamos a dar quizás más detalles o más profundidad. Pero en este momento estoy usando a Nehemías por muchas cosas que pasó en su vida que nos enseñan a nosotros a ser siervos líderes. Nehemías fue un gran siervo. ¿Por qué? Porque amaba a Dios y amaba a su pueblo. Dios le inspiró, fíjense, de tal manera, miren lo importante, Dios lo inspiró de tal manera que él supo qué ser y qué hacer en el momento apropiado. Porque ustedes saben, la vida es como es. Y yo, en nuestro caminar cristiano, en nuestra jornada cristiana, van a haber puertas que Dios te abre y también puertas que Dios cierra. Y hay un propósito en la jornada que Dios nos manda a caminar con Él. Pero déjeme decir algo, hay cosas que suceden en nuestra vida que a lo mejor vienen por una sola vez. Y usted tiene que tener el discernimiento y estar preparado para discernir en los momentos especiales en los cuales Dios te está llamando y tú estás trabajando con Dios, de que Dios te pueda usar, porque en ciertos momentos de tu vida tú sabes exactamente qué hacer y por qué lo haces. Y todas muchas cosas en la Biblia tienen que ver con el momento apropiado. Ustedes saben que la misma Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y el tiempo para Dios es un momento que Dios lo permite en nuestra vida con propósitos también. Nehemías, por su forma de ser, por las oportunidades que Dios le abrió, por su corazón, por su relación con Dios, él pudo alcanzar metas que quizás para muchos de nosotros hubieran sido imposibles. Conocí a un pastor que fue, yo no voy a decir que fue un gran amigo mío, pero yo aproveché muchos momentos que estuve con él, porque él para mí era una persona bastante extraordinaria. Dios lo usó para formar una iglesia bastante fuerte, bastante poderosa, pero en sus 30 años de servicio al Señor, esa iglesia fundó 30 iglesias más. Amén. Entonces, pero fíjense lo que él decía, porque él tenía ciertas reuniones con sus amigos pastores, como él era un mentor para muchos de nosotros. Él decía que cuando él le pedía algo a Dios, él le pedía cosas más grandes de las que él podía hacer. Porque entonces decía, bueno, si yo lo puedo hacer, pues me voy a creer que yo puedo. Pero él decía, yo voy a pedirle a Dios, y hacía metas, y hacía cosas más grandes y más difíciles de las que él podía alcanzar, simplemente porque él quería que no hubiera dudas de que quien iba a recibir la gloria por eso era el Señor. Amén. Entonces eso para mí sirvió muchas veces de inspiración. ¿Por qué? Porque sin querer, yo soy el primero que confieso que quizás muchas veces, ya sea por mi falta de fe o mi falta de experiencia, quizás yo sin querer limité muchas cosas que Dios hubiera podido hacer. Tenemos que mantener nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto y saber que servimos a un Dios que es todopoderoso, un Dios que es el dueño de la tierra, del cielo, del universo, y no hay nada imposible para nuestro Señor. Si nosotros nos mantenemos, como dice la Biblia, bajo la sombra de sus alas, si nosotros nos mantenemos alineados con su espíritu y estamos convencidos de que Dios te quiere usar, y Dios te va a usar, y Dios te va a dar lo que tú necesitas, yo estoy seguro
que tú vas un día a estar en una posición donde tú estás hablando a los demás, diciendo y testificando de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ven? Dios siempre está buscando a alguien para usar. Nehemías tenía un montón de características y cualidades extraordinarias. Primero, por su forma de ser, él demostró que él era digno de confianza. Sin salirnos mucho voy a leer los primeros versos del capítulo 1 de Nehemías, porque ahí nos va a dar ciertos detalles que nos vamos a dar cuenta de la clase de persona que fue Nehemías. Voy a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. No tenía muy buenas noticias. Dice, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas de fuego. ¿Por qué eran tan importantes los muros? Los muros protegían la ciudad. Los muros eran una demostración del poder de esa ciudad. Los muros eran seguridad. Los muros tenían un sinnúmero de cosas que la ciudad se podía conocer por sus muros. Entonces, pero fíjense, estaban quemadas, derribadas. Ahora fíjense lo que pasó, entienda, esto es vamos a discernirlo espiritualmente. ¿Qué pasó en la vida de Nehemías cuando él oyó estas noticias? Y dice, cuando oí estas palabras, oh Jehová Dios de los cielos, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, fíjense, e hice el duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ahora, entienda, Nehemías, por el trabajo que él tenía, que era el copero del rey, era obviamente un hombre digno de tremenda confianza. Nehemías estuvo dispuesto a responder al llamado de Dios. Él oyó las noticias. Ahora, hay cosas que son muchas veces difíciles de explicar a veces. Él no salió corriendo. Él oyó las noticias. Dejó que esas noticias entraran en su vida, en su mente, en su corazón. Y yo me imagino que empezó a procesar todas esas cosas. Pero fíjense, él no simplemente se sentó, sí lloró, sí hizo todas esas cosas, pero yo me imagino, ahora estoy dando mi imaginación, que sabiendo lo que él demostró de su relación con Dios, que él estaba dejando la oportunidad de que Dios trabajara en su corazón y empezara a revelarle y empezara a motivarle a las cosas que Dios ya tenía en sus planes. Porque él empezó enseguida, él empezó a orar y a ayunar. Dios busca a quien usar. En este caso estaba buscando y encontró a Nehemías. Porque miren lo que dice Ezequiel. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Estamos hablando que esta es una posición de intercesión, pero cuando Dios dice que fue a buscar a alguien que a ver si estaba intercediendo, estaba en el vallado, estaba haciendo un tipo de intermediario, dice la palabra del Señor que no halló a nadie. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, estamos en el medio de situaciones difíciles, ya sea en la familia, en la iglesia y en la vida que estamos viviendo? Y entonces, ¿cómo nosotros respondemos a ciertas cosas? ¿O cómo nosotros demostramos lo que creemos? Y en este caso, una de las formas más importantes que tú y yo podemos hacer, porque esta es una posición de intercesión, donde nos paramos en la brecha. Es decir, aquí yo me paro entre el problema, entre el pueblo, entre las cosas que están pasando,
entre el enemigo y recibiendo de Dios. Alguien estaba de pie, pero el Señor no lo encontró. Entonces, Nehemías, a ver si puse aquí. Es que no, ya no había pasado el copio. Ok, eso es lo que estamos hablando. Ahora bien, Nehemías dependía de la oración. Al oír las noticias, en el verso 4, dice miren lo que hizo, miren lo que pasó en la vida de Nehemías. Lloró. Ahora, ¿cuántas veces se le han dicho a los hombres que los hombres no lloran? Y yo he estado en funerales, en momentos difíciles, y he visto ciertos hombres a mi alrededor, y tú los ves ahí aguantando, y no lloran, porque los hombres no lloran. Y no saben que sin querer se están haciendo daño. Pero tú sabes lo que me hace a mí sentir bien, que Jesús lloró. Amén. Jesús lloró varias veces. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Jesús lloró y dijo, viendo la ciudad de Jerusalén. El llorar no debemos de ser llorones, pero debemos de saber que hay momentos donde el llorar es como un tipo de purificación espiritual. Porque sacas cosas de tu corazón, sacas raíces de amargura quizás, y cosas así que afectan tu vida, y obviamente dicen los expertos que las lágrimas es la forma más efectiva de limpiar tus ojos. Entonces, pero bueno, lloró, hizo duelo. Cuando uno hace duelo, usted sabe que uno piensa en todo lo que significa la situación que tú estás viviendo. Por ejemplo, ustedes saben que en nuestros países el duelo era algo bien, como se dice, quizás no simplemente típico, pero era acostumbrado, que usted se daba cuenta cuando una persona estaba en duelo porque se vestían de negro, especialmente las damas, y estaba en un tiempo de pensamiento y de sentimiento, etcétera, por algún ser querido. Pero hizo duelo porque es obviamente que esto demuestra el amor que Nehemías tenía por Jerusalén y por su pueblo. Y ayunó y oró y siguió orando. Entonces, ahora déjenme decirles algo que yo creo que es importante. Todos nosotros sabemos que tenemos que orar. Eso es muy típico y lo hemos oído muchas veces. Pero en la vida tenemos que darnos cuenta que la oración no es mi último recurso. La oración debe ser el primer recurso. Porque si dejamos la oración para lo último, posiblemente no vamos a tener la vida efectiva que debiéramos de vivir. La oración no es tu último recurso. Recuerden que alguien me corrigió a mí un día que yo decía que Dios tiene la última palabra en todo. Y un buen hermano me dice, pastor, recuerda que Dios no solo tiene la última palabra, Dios tiene la primera. Desde ese tiempo para acá, yo me doy cuenta, y cuando digo eso, digo, recuerde que Dios tiene la primera y la última palabra. Amén. Entonces, en esta situación, es obvio que esto era importantísimo para la vida de Nehemías. Es obvio que él estaba compungido, él tenía un gran peso en sus hombros, y oró, y la Biblia dice que oró, pero no se quedó orando todo el tiempo. Alguien dice, dichos, palabras casi de niño, dice, ponle paticas a la oración. Quiere decir que hay un momento donde tenemos que actuar. En Juan 15:5 ustedes saben que el Señor nos dice, separados de mí no podemos hacer nada. En este caso, lo primero que tú y yo como líderes, siervos líderes, que estamos sirviendo al Señor, que estamos enfrentando situaciones difíciles, desafíos, tenemos que orar. Pero tenemos que recordar que separados de Cristo no podemos hacer nada. Amén. Y tenemos que recordar que no es yo, sino Cristo en mí. Porque el yo muchas veces se quiere salir, muchas veces el Dios hay que crucificarlo, como dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Isaías 40:31, fíjense lo que dice, es muy conocido, pero tenemos que practicarlo. Dice, porque los que esperan a Jehová, ahora fíjense, yo no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero no están esperando en Jehová, sino esperando a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios siempre está ahí. Entonces dice, por los que esperan en Jehová, tendrán que nuevas fuerzas, levantarán que alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Yo me atrevo a hacer una pregunta a los líderes, a los siervos, a los pastores. ¿Cuántas veces en la jornada de un siervo líder usted se siente sin fuerzas? Muchísimas veces. No una, muchas. ¿Cuántas veces en la jornada como un siervo líder tú quisieras tener alas para salir corriendo, salir volando, porque la situación que tú estás es más grande de la que tú puedes lidiar? Correrán. Yo corrí campo y pista en high school y si yo corro una milla ahora me tienen que ir a rescatar con una ambulancia, porque para correr hay que estar en buena forma. Y dice aquí que no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Yo me atrevo a decir que si te descuidas, el ministerio, el ser un siervo líder verdaderamente puede llevarte a la fatiga si tú no sabes manejar las presiones del ministerio. Entonces, Nehemías basaba sus oraciones en el carácter de Dios. Mire, Nehemías 1:5, están conmigo, venga, abre su Biblia. Dice Nehemías, y dije, bueno, primero recuerden lo que pasó en la vida de él cuando oyó las noticias. Cuando él oyó las noticias, dice, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, gloria a Dios. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿Cuál era el concepto, Nehemías, de Dios? Que Jehová Dios era Dios de los cielos. ¿Quién era? Gloria a Dios. Amén. Fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él estaba hablando con el Dios del universo. Amén. Él estaba hablando con el que lo puede todo. Él estaba hablando con el que amaba al pueblo de Israel como nadie lo amó. Y entonces reclamó las promesas, porque él estaba en oración, recuerden, él estaba en una actitud de oración. Y el verso 8 dice, y acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías no tenía que recordarle a Dios las cosas, pero lo que le estaba diciéndole a Dios es, mira, acuérdate de lo que tú le dijiste a Moisés, si vosotros pecares, yo os dispersaré de los pueblos, pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, esta es la clave, pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Qué cosa tan linda y tan grande. Nehemías reclamó las promesas, confesó los pecados de sus antepasados, porque realmente cuando tú y yo nos acercamos al trono de la gracia, es muy difícil, con todo respeto, ni que somos nadie, ni yo ni nadie perfecto, pero es muy difícil acercarse al trono de Dios si no pedir a Dios que te limpie, si no pedir a Dios que después, sin algo con muchísimo respeto, a veces sabemos las cosas y no lo hacemos. Y segundo, dice la Biblia, hasta líbrame de los pecados que me son desconocidos. Fíjense eso. A lo mejor, como le llamamos, inconsciente o inconsciente, hemos hecho cosas. Cuando tú y yo estamos delante del trono de la gracia de Dios, por su gracia y por su amor, debemos ser transparentes. Y debemos estar totalmente libres de pecado. Dice que sus oraciones eran específicas, con convicción y con compromiso. ¿Cómo sería la vida de cualquier iglesia? Estoy hablando en general, estos son términos generales. ¿Cómo sería la vida de los siervos líderes de todas las iglesias si esos siervos líderes supieran y hicieran oraciones como la de Nehemías y lo hicieran con toda convicción y con compromiso? Porque para servir al Señor tú tienes que tener compromiso. La gente usa muchas veces la palabra fanático como para decir, oye, qué fanático eres. Y no es que yo sea fanático, pero déjame decirte algo. Yo voy a hacer lo que Dios me manda a hacer, no importa lo que me cueste. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me mandó a hacer. Ahora fíjense, esto es muy bueno para nosotros pensar, porque
al tú pensar si Dios puede bendecir lo que tú deseas hacer, lo que estás haciendo, te das cuenta que está tomando toda la gloria y toda la honra de lo que tú haces es el Señor. Amén. Entonces tú dices, tú sabes qué, Señor, aquí estoy, ayúdame, bendíceme, yo solo no puedo, gracias por tu amor y tu misericordia. Seguimos adelante. Regresando a la oración un poco, miren, estos son algunos aspectos de la oración, porque estamos hablando de que la Biblia nos da testimonio que las oraciones de Nehemías, Dios las oyó, ¿sí o no? Dios las atendió. Dice, yo siempre he dicho esto, que la oración es más que un mero acto. La oración es comunión. ¿Por qué? Porque es comunión con Dios y los unos con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios en el nombre de Jesucristo, nosotros estamos en comunión con Dios Padre, con la intercesión del Hijo. ¿Sí? Es comunión, es cuando estamos unidos, como es una unión común. Una unión común. Entonces dice la Biblia, y ustedes lo saben, y nos promete que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ¿dónde está el Señor? Amén. En medio de nosotros, quien le da gloria a Dios. Amén. La oración es comunión, pero también la oración es unión. ¿Por qué? Porque cuando pueden orar 2 personas juntas si hay problemas entre esas 2 personas, a no ser que se esté pidiendo perdón. Pero cuando hay un grupo de hermanos orando, cuando la iglesia está orando, dice la gente, cuando la iglesia está orando, el diablo está temblando. ¿Por qué? Porque fíjense, si la oración de un hombre o un ser de un hermano es fuerte, imagínense la oración del cuerpo de la iglesia. Por eso yo le doy gracias a Dios por el espíritu de oración que está en la vida del pastor Lemo y la vida de IBR. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, oramos de verdad. Amén. Cuando nosotros oramos, oramos esperando respuestas del Señor. Amén. Y la oración nos une, porque en esos últimos meses, a pesar de todo lo que ha pasado, uno de los testimonios más lindos de ser parte de la iglesia IBR es ver lo que Dios hacía en los cultos de oración cuando estábamos allí, que todavía queremos que pase. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la oración es unión, es comunión, pero también es casi como un discipulado. ¿Por qué? Porque conversando nos conocemos más. Quiere decir, mientras más tú hables con el Señor, más tú conoces al Señor. El Señor no nos sabemos que el Señor nos conoce, el Señor sabe todo de nosotros. Pero déjeme decirle, la mejor forma de conocer a Dios es orando con Él. Amén. Es pasando tiempo con Él. Conocemos más a Dios, conversamos con Dios. Porque usted sabe, los tiempos que estamos viviendo hoy en día son tiempos bien difíciles. Y yo no voy a tratar de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero voy a decir algo de mi propia experiencia. ¿Qué pasó o qué ha pasado con el arte de la conversación? ¿Qué ha pasado con el arte de sentarse una tarde, como hacían nuestros abuelos, en un sillón a conversar? O la familia acaba de comer un cafecito y todo el mundo conversa. Las conversaciones de hoy se han convertido muy tecnológicas. Y casi que se ha perdido ese contacto humano, pero bueno, la conversación es importante. La conversación nos conocemos más cuando nosotros conversamos y especialmente con nuestro Padre Celestial. La oración es discipulado y la oración es adoración. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo adorando al Señor. Expresamos nuestra gratitud a Dios, le alabamos y le exaltamos. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? La oración es ministerio también. Ahora, fíjense lo que yo puse aquí. ¿Cómo llenamos nuestras jarras? Ahora, imagínense que yo tengo una jarra de agua aquí. Una jarra llena de agüita aquí. Y vamos a suponer que mi clase tiene 5 estudiantes. Tengo un vaso aquí, un vaso aquí, un vaso aquí, un vaso aquí. Y entonces cojo la jarra, que soy yo, y empiezo a darle agua o a alimentar lo que están dando. Tarde o temprano, ¿qué va a pasar con el agua de mi jarra? Se acaba. Entonces la pregunta que a mí me hicieron un tiempo atrás, y yo tuve que pensar sobre eso,
cómo tú llenas tu jarra. Ujú. Si tú tienes que estar dándole, en este caso el ejemplo es agua, si tú tienes que estar dando agua y estás constantemente dando, ¿cómo tú llenas tu jarra para asegurar que tú tienes suficiente agua para darle agua a los demás? Bueno, simbólicamente, espiritualmente, es importante que tú y yo sepamos eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que llenarme de Dios. Yo tengo que llenarme de conocimiento, de experiencia, de amor, de todas esas cosas para entonces cuando me toque a mí darlo, yo tenga. Pero usted sabe, y ustedes saben que esto es realidad. En la vida de muchos pastores y muchos líderes, muchos se han desanimado. Dicen las estadísticas que muchos renuncian cada tanto. Es porque, en mi opinión, sin querer, se han descuidado y sus jarras estaban vacías. Entonces, al estar sus jarras vacías, no tenían suficiente agua para darle a los demás. ¿Cuál es la moraleja? Asegura que tú estás llenando tu jarra, que tú estás recibiendo el alimento espiritual, el conocimiento, todas estas cosas que vamos a estar impartiendo, pero que está llegando a tu vida primero, con suficiente cantidad, para cuando te toque a ti dar, que tú tengas la calidad y la cantidad que tú necesitas. Amén. Amén. Es hablar y oír a Dios. Hablar y oír a Dios porque muchas veces cuando estamos orando, hablamos. Y todos tenemos esa tendencia, ¿no? Pero a mí me parece, y yo no soy experto en esto, pero a mí me parece que de vez en cuando eso es bueno orar, pero es bueno quedarse callado. Y es bueno dejar que el Espíritu de Dios nos llene de su conocimiento, nos llene de su Espíritu, para entonces nosotros poder oírlo a Él. La Biblia dice que en Hebreos que Dios hablaba a su pueblo en muchas formas en el Antiguo Testamento, que en estos últimos tiempos Dios nos habla por medio de su Hijo, de su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que aprender a oír a Dios, ¿están de acuerdo? Amén. Tenemos que aprender a oír de Dios para recibir de Dios y no solo ser habladores. Entonces, siguiendo adelante, cuando tú y yo como líderes, nosotros tenemos que tener siempre un grupo de planes, un set de planes, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque como líderes nosotros tenemos que saber a dónde vamos para entonces decirle a los demás, sígueme. Entonces, estos son varios versos que yo quería compartir con ustedes acerca de los planes que tiene Dios con nosotros y los planes que nosotros debemos tener con nuestros discípulos. En Jeremías 29:11 dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. O sea que a mí me llena de mucha esperanza, a mí me llena de mucho gozo saber que cuando Dios piensa en mí, o piensa en la iglesia, o piensa en nosotros, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Amén. Porque usted sabe que el enemigo siempre está buscando algo para acusarnos, o el enemigo siempre nos está causando. Hoy mismo yo tuve la oportunidad de ministrar a una señora que tenía unos problemas bastante grandes, y esta persona decía, es que no tengo paz, es que yo me preocupo mucho. Bueno, pudimos compartir un buen tiempo con esta persona y mi deseo era que se sintiera mejor. Pero cuando yo leo esto, que los pensamientos que tiene mi papá, mi padre, son pensamientos de paz y no de mal, nunca vamos a recibir algo malo de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Amén. Entonces, eso es importante que tú y yo lo entendamos. Ahora miren, el no planificar, alguien me dijo, es planificar un posible fracaso. ¿Por qué es bueno planificar? Dios es un Dios de orden. Entonces Dios nos ha enseñado que aún en la naturaleza hay orden. Y déjeme decirle, nuestro cuerpo es un cuerpo organizado, ¿sí o no? La naturaleza está organizada. Entonces, es bueno planificar. Como líderes tenemos que saber a dónde vamos
Y tenemos que saber, si no meditamos, si no pensamos, si no pasamos tiempo en algún tipo de planificación, nosotros quizás no vamos a tener un sentido muy claro de orientación. En 1 de Corintios 4:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Voy a decir esto con respeto. Tú y yo como líderes, como pastores o como maestros, qué feo se viera una clase que no tiene orden. O que tú empiezas a hablar de Génesis y terminas en Apocalipsis y cuando terminas tú dices, ¿y qué dijo? ¿Y qué hacemos? No, ¿por qué? Porque dice que Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. Tenemos que ser claros. Mientras más claro, mejor. Aún tenemos que trabajar en nuestro vocabulario. Porque a veces todos somos iguales. Aprendemos ciertas palabras, usamos ciertas palabras. Y si no somos claros, no siempre la gente entiende lo que estamos diciendo. En Proverbios 4:26 dice la Biblia, examina la senda de tus pies. ¿Qué me está diciendo el proverbio ahí? ¿Examina qué? ¿Por dónde voy? Examina por dónde voy. Y dice, y todos tus caminos sean rectos. En la vida no es fácil desviarse. Sí, es fácil desviarse. Si nos descuidamos, nos desviamos. En Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová ¿qué? Endereza sus pasos. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ha sido un Dios fiel. ¿Cuántas cosas Dios ha tenido que enderezar en mi vida? ¿Cuántas veces yo he creído que tengo que ir por aquí o tengo que ir por allá? Y de alguna forma Dios me ayuda a mantener mi camino recto. Porque es muy fácil que nos desviemos. Y en 1 Corintios 14:40 dice, ustedes lo conocen, hágase todo ¿qué? Decentemente y con orden. No es muy bonito, no es muy bueno tener una experiencia donde una clase, un servicio, un programa, no haya orden. Realmente no hace nada por ayudarnos. Entonces, ya casi terminando por hoy, dice la Biblia que tú y yo tenemos que seamos entendidos. Ahora, ¿de qué tenemos que ser entendidos? En Efesios 5:16, mira lo que dice la Biblia, aprovechando bien que el tiempo, porque los días son malos. Ahora, mire, yo como gerente tuve que ir a no sé cuántos entrenamientos de cómo manejar el tiempo, cómo manejar el calendario, etc. Y todas esas cosas son buenas. Pero yo tuve una persona que me sirvió de mucha ayuda. Porque esta persona me dijo a mí, fíjense, me dijo a mí, supongamos que tú manejas bien el tiempo, que todo tu tiempo está bien organizado, pero tú estás en la selva perdido. ¿Para qué te sirve el reloj? Estás muy organizado, tú sabes todo. En la selva, cuando no sabemos a dónde vamos, no necesitamos un reloj, necesitamos una brújula. Porque la brújula nos va a decir el camino por el cual tenemos que ir. Manejar el reloj es bueno, pero tenemos que saber a dónde vamos. Entonces la brújula es hacia qué dirección yo voy. Entonces es más importante tener un sentido de orientación y después saber qué es lo que tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlo, para entonces ser un buen líder efectivo. En Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué es importante? Como dije, muchas veces sin querer o queriendo hacemos lo que nos da la gana, no pasamos tiempo orando, no planeando y tenemos que hacer algo y quizás no siempre nos salga bien. ¿Por qué? Porque no somos entendidos. Para ser entendido, tú tienes que pasar tiempo con el Señor. Y en Efesios 5:18, obviamente lo sabemos y lo hemos leído muchas veces, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Amén. Es una gran bendición
es una gran bendición que nos conozcan. Conozcan a los líderes como siervos líderes, pero siervos que están llenos del Espíritu Santo. Amén. So, Dios les bendiga y les guarde una vez más esta semana. Seguiremos dándole estas clases y dentro de poco el pastor va a anunciar otras formas que estamos planeando hacer las cosas. Pero bueno, yo se lo dejo a él y les deseo que Dios les bendiga y les guarde. Amén.